con mucha imposibilidad de acordar posiciones. Pasó en cada uno de los desafíos parlamentarios que le viene poniendo el gobierno de Javier Milei al resto del espectro político. Es decir, en cada uno de esos casos la UCR tuvo muchas dificultades para unar posiciones y ahora definitivamente se ha producido una fractura. Vamos a hablar de esto, un tema clave para lo que viene en materia parlamentaria, con el analista político Hernán Madera, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Hernán? Buen día, ¿cómo estás? Fernando, buen día. Bueno, finalmente la UCR, cumpliendo casi con una posición clásica, ha registrado una nueva división interna y una nueva fractura. Sí, lo loco es que haya tardado tanto en hacerlo, ¿no, Fernando? Claro. Porque se sucedían las votaciones divididos, y no se entendía por qué el bloque seguía junto. En un punto estaban poniendo un bloquecito del Congreso por arriba de sus intereses a mediano y largo plazo y por arriba de los intereses de uno y otro bando, tanto del bando oficialista como del bando opositor, todo por mantener un bloquecito junto. La verdad que no, hasta este momento no se entendía cómo ese bloque seguía estando junto, hasta que hubo prácticamente una provocación tremenda del ala oficialista del bloque radical, donde fueron a reunirse con el gobierno, en la casa de gobierno, y bueno, ya en ese momento, si te hacen eso, digo, es muy difícil que no te vayas, digo, te estás dejando pisar la cabeza. Ok, allí el problema, digamos, el punto de inflexión y que terminó de partir el bloque fue el famoso asado, ¿no? El famoso asado con los héroes que sostuvieron el veto para la ley jubilatoria, digamos. Ese fue el punto crítico. Sí, lo que sucede, la división es más o menos así. Quienes responden a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y sus satélites, y quienes responden al interior del país y sus satélites. Esta es la división. En Capital no gobiernan, en Provincia de Buenos Aires no gobiernan, en algunas provincias del interior sí gobiernan. Los radicales cordobeses están bien interesados en que Javier Milei no presente candidato en el 2027 por afuera, que los apoye a Claro. ellos, tanto Juez como de Loredo, sobre todo de Loredo. Puyaro está, Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, está con su cabeza en la reforma constitucional y en la reelección consecutiva por primera vez en la historia santafesina. Y Entonces, Puyaro, perdón, Hernán, y Puyaro responde a Martín Lustó, digamos, responde al otro sector. ellos son amigos, pero no Ajá, están en este momento en la misma bien. línea. O sea, ellos son amigos, pero no están en la misma línea y creo que también eso demoraba la ruptura del bloque. Estas amistades que hay, los intereses de Puyaro en este momento y los de Martín Lustó no son los mismos. Martín Lustó está sonando como candidato a jefe de gobierno o como candidato a jefe de gobierno contra toda la derecha unificada de Milei Macri, o directamente como candidato a presidente. Puyaro está pensando en la reelección consecutiva, está pensando en ahora. Si Claro. hay un presidente radical en el 2027, a él no le sirve porque justo su segundo mandato termina cuando termina el primer mandato del presidente radical, bla, bla, bla. Entonces, ahí puede haber una amistad, pero en este momento a nivel político no le sirve. Bien, y además Puyaro, Entonces, me vos imagino, tenés... estará pensando en gobernar una provincia con varios millones de habitantes y en vencer el narcotráfico en Rosario. Digo, tiene obligaciones que los demás protagonistas de este tema no las tienen. Exacto, y necesita obras, pero sobre todo necesita que Milei no se oponga a su reelección. O sea, que Milei no se oponga, los libertarios no vayan con un eslogan a la campaña de reforma constitucional, no a la reelección. Claro. Protejamos las instituciones, protejamos la democracia, protejamos, no sé, la república, la democracia santafesina. Eso es lo que necesita Puyaro, entonces no quiere provocar al presidente Milei, porque si lo hace, Milei se va a oponer a su reelección. Bien. Esta es la amenaza implícita que hay. Entonces, el radicalismo del interior, donde el presidente mide mejor en las encuestas, tiene una posición, y el radicalismo de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, donde el presidente mide peor, tiene otra posición. Vos ayer Bien. viste, la Universidad de Tela publicó la confianza del consumidor, por ejemplo. Mejoró muchísimo en el interior, y en Capital y Gran Buenos Aires, en Gran Buenos Aires se mantuvo estancada y en Capital subió un poquito
Digo, es diferente las posiciones con el gobierno nacional, del interior y de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Bien, está claro. Esto quiere decir que con esta división el gobierno de algún modo tiene mayores certezas, digo, nadie tiene la vaca atada, ni mucho menos, pero digo, tiene mayores certezas que el sector del bloque radical que ahora va a conducir de Loredo va a estar más afín a sus propias posiciones, ¿no? Como que tiene allí una mayor posibilidad de contar con esos votos. Claro, porque Ujú, de Loredo, si le meten un candidato a intendente en 2027 de la Libertad Avanza, se tiene claro. que despedir de Ujú. la Intendencia de Córdoba. Bien, Juez, si le meten un candidato a gobernador de la Libertad Avanza, reelige claro. Martín Yarlora y se terminó la historia. Ujú, bien. Entonces sí, el gobierno cuenta con esto. El marco general, igualmente, el marco general es el derrumbe del peronismo. Y si el Ujú, gobierno pudo sacar reforma electoral, reforma impositiva, reforma laboral, blanqueo de capitales, si pudo sacar todas estas reformas con dos bloques minúsculos, ujú, tristes bloques que tiene en el Congreso de la Nación, fue porque el peronismo se está derrumbando, porque hay traiciones por todos lados. ujú, Y estas reformas, a ver, para que se vea una comparación, ¿cuántas reformas consiguió el presidente Macri de fondo? ujú. Cero. Y sí, está Cero. claro. Bueno, ¿Cuántas habrá que ver reformas de también fondo todo esto, digo, consiguió el cuánto... presidente Alfonsín? Ujú, ¿Cuántas reformas de fondo consiguió el ujú, presidente Alfonsín? Cero. ujú. El presidente de la Rúa consiguió una, la reforma laboral, que explotó en un escándalo de la Sí. Banelco y el peronismo logró retrotraerla. Una reforma, Fernando. Ujú, Estamos hablando este año por lo menos de 4 reformas grandes que incluyen la boleta única que el peronismo siempre ujú. rechazó. Bien. Entonces vos lo que tenés es un derrumbe del peronismo Ujú. y claro, el presidente en ese derrumbe consigue mayorías en el Congreso. Bien. Ahora me voy un poco del Congreso y voy, digamos, al escenario político general. Digo, si esta semana el bloque radical acaba de protagonizar lo que vos describís, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner se sacaron una foto absolutamente incómoda. El PRO sigue con una división ya casi irreconciliable entre sus principales dirigentes, entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que ya está definitivamente incorporada a la Libertad Avanza. Digo, todo este escenario, me imagino que en la Casa Rosada están aplaudiendo. Digo, no puede ser mejor para el gobierno que todo lo que está ocurriendo con la oposición. No solo está aplaudiendo, Ujú, sino que hay analistas económicos que no son del gobierno, como Leandro Sicarelli, que están ujú, viendo que el rebote de la economía es tímido, pero continúa, que se juntaron más ujú, reservas de lo que él mismo pensaba y podemos tener un año de crecimiento económico 2025. ujú, Mauricio Macri y Cristina Kirchner están en la misma. Necesitan la presidencia de su partido porque se viene el diluvio el año que viene. ujú, Cristina pierde así de movida, con los ojos cerrados, entre 7 y 11 senadores el año que viene. ujú, Entonces, si quiere un acuerdo por lijo para ella nombrar a senadores propios en un acuerdo con el gobierno, ese acuerdo tiene que ser ahora, porque a medida que pasa el tiempo, todos saben, hacen los cálculos, agarran la calculadora, que ella va a perder entre 7 y 11 senadores el año que viene. Y ujú. que va a ser una figura más devaluada. Ni hablar del problema Macri si Milei le planta candidato por afuera en Capital Federal. Al presidente Macri lo que le interesa es la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y todo el resto es un humo bien denso que él tira para digamos, disimular eso. Pero a él lo que le interesa es la legislatura, la reelección de su primo, etcétera, etcétera. A veces es el psicólogo del presidente, a veces es el analista del presidente, a veces se agranda y dice yo le estoy prestando cuadros y son todos cuadros del PRO y dependen de mí y no sé qué. Lo cierto es que tiene fecha de vencimiento. Insisto, todo eso tiene fecha de vencimiento, te Ujú, necesito por un par de meses, no te critico. Vos viste que Milei no le responde al presidente Macri, o sea, porque ujú. Milei aplica la fórmula de Claro. Coca-Cola. El líder no contesta. No, no, no. Yo a gente sin votos no le contesto. Ujú, claro. Porque eso tiene que hacer un político. Si vos no tenés votos y yo los tengo, pero ni por casualidad te voy a contestar lo que vos Ujú. decís de que no venís a comer milanesas o lo que fuere. Y el presidente Milei, en este derrumbe del peronismo, en esta casi desaparición del PRO que va a suceder el año que viene, está aprendiendo muy bien las reglas del poder. Esto también es algo que hay que subrayar. El Ujú, presidente Milei
tiene una cabeza, él es un economista matemático que da la impresión de que aprende rápido qué resortes, qué botones tiene que tocar. Él tiene una sola lealtad, que es hacia su hermana, y después no hay más lealtades. Un día Patricia Bullrich es una robaniños, pone bombas, y al otro día es mi ministra, y al otro día vuelve a ser una robaniños. Digo, la única lealtad es hacia su hermana, y el presidente está aprendiendo rápido las reglas del poder. Claro, un día los chinos son comunistas asesinos. Exacto. Y a los meses siguientes es un gran socio comercial, y así Ahí con sacó todos los la bandera temas. blanca. Y así con Sí, todos los y temas. necesita compensarlo de China, necesita compensarlo de China con exageraciones de otro lado. Entonces, elimina la agencia de recaudación en buena medida para poder decir en el exterior, yo eliminé la agencia de recaudación, porque los libertarios de todo el mundo, los libertarios europeos y norteamericanos, dicen que hay que eliminar la agencia de recaudación. Entonces él va a poder decir una linita en algún discurso y cuando escriba y no sé qué, Claro. yo lo hice en mi país. Bien. Lamentablemente, este esnovismo del presidente perjudica al país, pero lo hace por eso. Bien, bien, esnovismo, ahí está muy claro, porque eso es un poco también lo que está detrás de esa postura de hacer determinadas cosas. Lamentablemente sí. Para poder contarlas en el exterior. Hernán, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Fernando. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Allí Hernán Madera, analista político, contándolo en primer lugar lo que está pasando con esta fractura que ayer se oficializó en el ámbito de la Unión Cívica Radical y sus representaciones parlamentarias, y eso enmarcado en lo que viene ocurriendo en el resto de la oposición, ¿no? Divisiones, una atomización en la representación en el peronismo, y por supuesto también esta especie de fusión por absorción, como se dice en las empresas, que está haciendo el gobierno con el PRO, que deja en una posición algo incómoda